Pues comenzamos a hacer el ejercicio y tenemos que la dosis son 500 miligramos y vamos a colocar una columna donde vamos a colocar en nuestra hoja que dice tiempo y vamos a colocar otra hoja donde dice volumen de orina. Entonces aquí yo ya tengo mi hoja, ya la estoy abriendo, el volumen lo vamos a colocar, en este caso son mililitros. También eso es muy importante, no se les olvide las unidades. Y CU es, en este caso, es la concentración, ¿sí? Y en este caso las unidades son de miligramos, escritas miligramos por mililitro. Aquí muy importante, vean que el volumen corresponde en mililitros, el tiempo en horas, ¿sí? Nada más para que lo vayan apreciando. Y voy a hacer un poquito más grande esto para que tengan oportunidad de ver cómo voy construyendo la hoja. Aquí comienza con un tiempo cero, aunque si se fijan no hay ni volumen ni concentración. Ellos consideran que es un tiempo cero. Y los tiempos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 y 24. Muy bien. He colocado los tiempos. Ahora el volumen. Repito, aquí no hay nada de volumen porque fue el tiempo cero. Y comienzo a colocar los volúmenes. Si ven por ahí que cometo un error, me avisan, por favor, ¿sí? 44, 39, 49, 43, 140 y 122. Muy bien, me parece que es correcto. Estos datos se pasan, o sea, son tal cual. ¿Vieron la concentración? Y es la que se coloca en mi hoja de cálculo. Aquí por la traducción se cambiaron a comas, pero son puntos decimales aquí en México. Y 0. Entonces, yo lo que tengo, estos son los datos. Y vean lo que dice, ya que tengo mi tabla, vean lo que me pide que haga. Me dice, en la tabla anterior proporciona un conjunto de datos para que los analices. Eso me queda claro. Con estos datos deberás poder estimar la tasa de eliminación constante del fármaco y la fracción excretada como fármaco inalterado. No estamos viendo metabolitos. ¿Sí? Primero debes calcular la cantidad de fármaco que no se alteró, excretado durante cada intervalo del tiempo. Y por lo tanto, la cantidad acumulada excretada hasta ese momento, que es 1. Después te dice, calculas la tasa de excreción frente al punto medio. Ahorita lo van a ver, no se preocupen por eso. Y grafica estos datos en papel cuadriculado, semilogarítmico. En este caso, lo vamos a hacer con Excel. Vas a trazar una línea recta a través de los datos en la gráfica, que es la línea de tendencia. ¿Sí? Aquí está, la que mejor ajusta. No intentes pasar la línea por ningún punto en particular, sino por todos los datos. Es decir, tú tratas de buscar la mejor línea que represente a todos los datos. Es posible que la línea de mejor ajuste no pase por ninguno de los puntos. Esto es posible. Así es. Una regla clara ayuda, ya que puede ver que los puntos por encima y por debajo de la línea es para obtener un buen equilibrio. Ay, perdón, esto es por la traducción. Lo que significa es que lo que buscamos es que la línea pueda pasar cerca de todos los puntos que vamos a describir. Y no necesariamente debe pasar por todos y cada uno de los puntos. Y vamos a dibujar la línea en el gráfico. Se va a estimar la tasa o la velocidad de eliminación a partir de la pendiente de la línea. Vamos a estimar la intersección en el extremo izquierdo y derecho de la línea. La intersección en el eje y el extremo izquierdo
Aquí me están diciendo que N es constante de excreción por dosis. ¿Sí? Y como ya les compartí la información, van a ver que en este ejercicio aquí tenemos ya los resultados para que nosotros vayamos viendo cómo es que estos resultados se van obteniendo paso a paso. Estas son las respuestas y estas son las gráficas que nosotros vamos a poder obtener a partir del manejo de los datos. Si se fijan, esta gráfica que tengo aquí es la cantidad de fármaco, este es aquí U, nada más que se quitó en la gráfica, y esto es tiempo. Vean los datos, una vez obtenidos, cómo se va acumulando aquí la cantidad de fármaco excretado. ¿Sí? De 127, el máximo de fármaco que vamos a observar es 360. Y si se fijan, que nosotros trazamos una línea hasta aquí, es este punto, el máximo 360. Y 127, vean, es este. Es decir, que este gráfico corresponde a esta columna. Sí, muy bien. Cuando hacemos el tratamiento de los datos, esto que es una línea curva se va a transformar en una línea recta, donde la pendiente va a ser la constante de eliminación. ¿Ok? Bueno, pues esto es el escenario, ya los preparo para lo que van ustedes a encontrar. Y entonces, en Excel, lo que nosotros vamos a calcular va a ser la diferencial es decir, los incrementos de fármaco excretado. Y también lo que debemos encontrar es este midpoint time. Este midpoint time es igual a lo siguiente. Es igual a la suma de los intervalos del tiempo dividido entre 2. Entonces, vamos a ver este primer segmento. 0, vamos a ver, este primer intervalo. 0 más 1 0 más 2 entre 2. ¿A qué nos da igual? A 1. Aquí está. Vamos al siguiente midpoint time. Este es el otro intervalo. ¿Sí? Este es el primer midpoint time. El midpoint time 2 es igual a 2 más 4 entre 2. ¿Y cuánto nos da? 3. Entonces, en su hojita de cálculo, váyanlo sacando. El midpoint time. El midpoint. Aquí lo voy a sacar con Excel. Es igual a la suma 0 más 2 dividido entre 2. Siempre se divide entre 2. El siguiente intervalo va a ser igual a 2 más 4. Abro y cierro paréntesis para que se haga la suma primero, porque si no se va a hacer hasta el final, entre 2. Vean. ¿Ven de dónde van saliendo estos valores de aquí? El siguiente tiene que dar 5. Entonces, es igual 4 más 6 entre 2. Ahí está.
5. Vamos calculando todos los demás. Bien. Perfecto. Ahora, lo que vamos a obtener, lo que estamos haciendo, jóvenes, es obtener todos los elementos de la ecuación para poder hacer las gráficas. Aquí está. Entonces corroboramos. Debe salir 9, 11, 15, 21. Correcto. Ya tenemos la escala del tiempo para poder nosotros graficar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de calcular ahora? Esta parte. La diferencial, o mejor dicho, el incremento de la cantidad de fármaco excretado en orina. Lo voy a escribir. Delta U. Aquí les repito, no puedo escribir nada, pero aquí en esta parte sí. Entonces, la fracción de fármaco que hay en cada segmento, ¿cómo se calcula? Esto está en qué unidades, en miligramos. Es decir, es la cantidad de fármaco que se excretó en orina. ¿Y cómo yo puedo calcular la cantidad de fármaco? La cantidad de fármaco, recuerden que nosotros habíamos dicho, bueno, en estos ejercicios, es igual a X. La cantidad de fármaco sería igual si yo el volumen de orina lo multiplico por la concentración de la orina, ¿qué es lo que voy a tener? Mililitros multiplicado por, si son miligramos, multiplicado la concentración miligramos por mililitro, se van, y entonces me va a quedar miligramos. Para yo saber entonces esta cantidad, lo que necesito hacer es multiplicar el volumen por la concentración. Vamos haciéndolo. Ahí está, 127 miligramos. Y es lo que nosotros observamos aquí en esta tablita. Vean, 127.3. Pues hacemos todo el cálculo hasta el final. Y nada más voy a checar que coincidan todos los datos con la tablita de resultados que ya tengo aquí. 127, 82.7, 53, son todos ellos. B por C, nada más. Las celdas multiplicadas entre ellas mismas. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que nos hace falta para nosotros tener los elementos de nuestra ecuación? Pues nos hace falta calcular U, que es la cantidad que se acumula de fármaco, ¿sí?, en todos los segmentos. Entonces, fíjense muy bien cómo es aquí aquí el sentido común. Es la cantidad, conforme se va excretando el fármaco en orina, se va acumulando esa cantidad. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Pues muy fácil. El primer segmento o el primer tiempo, que es a las 2 horas, es de 127, lo voy a copiar tal cual. 127, lo voy a colocar 127.305. Eso es lo que hay a las 2 horas. Pero después, a las 4 horas, a las 4 horas, porque es el tiempo en el que yo estoy viendo las concentraciones, a las 4 horas, va a ser esta cantidad más los 127 que ya había, más los nuevos miligramos del siguiente intervalo. Es decir, yo ya tengo 209.69. Aquí en la tablita me ponen ellos 210 porque están trabajando, me parece, creo que han de haber usado una calculadora, ¿sí?
Entonces tienen una diferencia con las decimales, pero estas diferencias son mínimas. ¿Cómo vamos a calcular el siguiente segmento? Pues de estos 209 que había, ¿sí? Le voy a sumar las nuevas concentraciones, la nueva cantidad de fármaco que se ha escrito. 263.107. Muy parecida a esta. Muy bien. Y así nos vamos a ir calculando todas y cada una de ellas. Es la última que había más la nueva cantidad de fármaco que se excretó al siguiente tiempo de muestreo. Esta porción más los 5 miligramos que se excretaron al final. Al final tengo 359.372. Ahora sí, voy a calcular la velocidad de excreción. Perfecto, no me gusta verlas así todas largas. Aquí está, velocidad de excreción. ¿Cómo vamos a calcular velocidad de excreción? Velocidad de excreción está ejemplificada aquí como delta U sobre delta T. ¿Y quién es delta U? Ya lo tenemos aquí identificado. Este es delta U, se los voy a cambiar de color. Y tenemos que calcular, tenemos que ver nada más ahora quién es delta T. Delta T es de los intervalos la diferencia que hay entre ellos. Entonces vamos a calcular del primer intervalo, va a ser delta U, este que tenemos aquí. Voy a colocar en verde para que lo vean, la columna, aquí está, en verde. Ese es delta U. Y tenemos que calcular un delta T, que es en el primer intervalo, 2 menos 0, pues va a quedar 2 aquí, en este. Y luego 4 menos 2, va a quedar 2. Y después 6 menos 4, va a quedar 2. Así es como vamos a ir nosotros calculando 10 menos 8, queda 2. Si se fijan, la diferencia entre los intervalos generalmente fue de 2 horas. A diferencia de 12 a 18, aquí fueron 6 horas, y de 18 a 24, la diferencia, el delta T, fue de 6 horas. Pues tenemos que dividir esos valores entre el delta U. Vamos a calcular el delta T, delta tiempo. Entonces el delta tiempo va a ser igual, ¿sí?, a 2 menos 0. Y así nos vamos a ir con todas las celdas. Ya lo calculé. Estoy dividiendo el tiempo inferior, el tiempo superior, el tiempo último, menos el intervalo inicial. Y esto es delta tiempo. Ahora sí, velocidad de excreción va a ser igual a dividir este delta U entre este delta tiempo. Voy a poner en amarillo. Delta U entre delta tiempo. Ahí está. Coincide con esto. 63.7, aquí 63.625. Y vamos a ver el último, que es de 10.895, aquí me está dando 0.9. Ya les dije, por las diferencias, por el redondeo que tienen aquí,
pero son prácticamente los mismos valores. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a calcular? Nos hace falta la última columna, que es la de, a ver, aquí está, es esta. La voy a poner otro color. ¿Qué color? Pues en amarillo. La cantidad de fármaco acumulada o la cantidad de fármaco remanente por excretarse es esta, que aquí lo ponemos como ARE, es la cantidad remanente excretada, pero en español yo le puse que es la cantidad RT, así le puse. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se hace este cálculo? Para obtener las gráficas es esta. Aquí se los voy a poner. Sucede que nosotros en una de las ecuaciones, y esto es tratando de explicar las ecuaciones, es de la cantidad que se excretó hasta tiempo infinito, le voy a restar la cantidad de fármaco que hubo en cada intervalo de tiempo. Esta es la clave sobre cómo se obtiene esta última columna. Fíjense bien en esta fórmula, cómo queda esta parte, y nos vamos a calcularla acá. Aquí es, quiero que vean, quiero que se quede esta imagen en ustedes, y aquí lo que vamos a calcular. ¿Cuál es la cantidad total que se quedó hasta tiempo infinito en nuestro ejercicio? Es esta. Hasta infinito es 359.732, que es equivalente a como a 360. Esa es la cantidad excretada hasta infinito. ¿Qué hacemos? Es a esa cantidad excretada hasta infinito le vamos a restar, vean, 359.63 73.2, le vamos a restar la cantidad de fármaco que había en ese segmento de tiempo. Aquí está. Y nos da 232.69. Y al final, si yo le resto al 359.73, lo voy a hacer como operación para que quede aquí como evidencia. Voy a restar 300, lo que hay en esta ocasión, pues me queda 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer nuestras gráficas y con esas gráficas vamos a obtener los parámetros que estamos buscando. Graficamos U contra el tiempo. Esta gráfica yo la voy a poner acá abajo. Voy a ponerla este tiempo contra U. Perdón, no es cierto, es contra U. Esta, hasta se los voy a poner en colorito. Este debe estar en gris y esta U se lo vamos a poner en naranja. Aquí está. Entonces vamos a graficar este contra el naranja. Y vamos a colocar la gráfica de dispersión. Y así se debe de ver. Vean, y esta es cantidad de fármaco excretada en orina, le ponen títulos, pero la gráfica sí se debe de ver. Ahora sí, ya tenemos esta primera parte. Y de hecho, pues aquí tenemos el resultado de la gráfica.
La otra gráfica que vamos a realizar, que les pido que hagan, es la de velocidad de excreción. Para velocidad de excreción tenemos que graficar el midpoint, no, se lo voy a poner un color más fuerte, amarillo, contra velocidad de excreción. Estas dos. Y después, bueno, vayan haciendo esta gráfica, yo la voy a ir haciendo también. Este es X, este es Y, insertar, gráfica, dispersión. Y tenemos la gráfica de velocidad de excreción. Ahí está, ya, cambiar. Aunque quedó azul alrededor, no me importa. Velocidad de excreción. A ver, aquí mucha atención. Así queda la gráfica. Pero ¿qué me dice las ecuaciones? Me dicen las ecuaciones que si yo quiero que sea una línea recta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar logaritmo a la que yo calculé que es velocidad de excreción, esta que se ve aquí, y la tengo que graficar contra el tiempo. Entonces, ya sea que le aplico logaritmo a la columna, o ya sea que a mi escala, mi eje de las X, le aplico escala logarítmica y vean lo que pasa. Se ha vuelto una línea recta. Calculo con esta línea recta, les voy a pedir, esto no tiene transformación, ustedes lo que pueden hacer es logaritmo natural de velocidad de excreción ¿sí? Puedo hacer otra gráfica, esta la voy a mover un poquito más acá. Y voy a colocar la que haga de aquí con esta. Y vean, automáticamente me sale una línea recta. ¿Sí? De esta línea recta yo calculo la pendiente, que en este caso es la constante de eliminación. La pendiente de X, de Y, recuerden que primero es Y. Y luego es X. Y me da que la pendiente tiene este valor. Y el intercepto, aquí mucha atención. ¿Quién es el intercepto? El intercepto es igual a la constante de eliminación por la dosis. Constante de excreción, perdón, constante de excreción renal multiplicado por la dosis. Eso es el intercepto. Y tiene que ser primero Y y luego X.
Aquí está. Pero mucha atención, esto tiene logaritmo, ¿eh? No se les olvide. Si coloco la línea de tendencia, que va a ser lineal, y le pido que coloque la ecuación y el valor de R, aquí están los resultados. Y vean, punto 213, la pendiente, y el intercepto 4.3504. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener de aquí? Pues a resolver las preguntas que nos hicieron en el tema. Pero antes de resolver esto, quiero dejar así, bien establecido. Esto es haciendo el cálculo mediante velocidad de excreción. Esta es la gráfica. Obtuvimos todos los elementos para obtener nosotros la gráfica. Los ejes de X y los ejes de la X y los ejes de las Y. Ahora vamos a obtener esta gráfica. Aquí necesitamos nosotros tener en la columna a la cantidad excretada, acumulada, que faltaba de excretar hasta infinito, y el midpoint. Pues vamos a hacer la gráfica. Nada más que también recuerden, si nosotros lo graficamos directamente, como se observan, sin transformación logarítmica, me va a dar una curva, una línea curva. Yo necesito aplicar logaritmo para que se pueda hacer una línea recta. Y ahorita lo vamos a ver. Lo voy a poner de otro color. Sigue siendo el midpoint time, el que vamos a utilizar de tiempo, pero ahora esta es la columna que nosotros vamos a graficar. Vean, sin ninguna transformación logarítmica, como queda el gráfico. Aquí lo voy a poner encima de la otra. Es una línea curva. Claro, porque tiene una exponencial. Si yo le aplico logaritmo natural a a.r.e, hago la transformación, al 0 no lo puedo transformar, así se queda, y voy a hacer mi gráfica con la transformación logarítmica. Maestra, en esa gráfica, ¿cuál es? Disculpe. ¿En cuál gráfica? ¿Esta que estoy haciendo? Sí. Los que están en amarillo. Ok, gracias. Sí. Miren, esta de velocidad de excreción, hasta le voy a poner un fondo, vamos a ver si puedo cambiar un fondo, que sea un amarillito, ok, para que la asocien. Y esta, le voy a cambiar el fondo, el relleno en amarillo. Y en este caso, vamos a ver, va a ser en amarillo, de naranja. Aquí hay una constante de eliminación que también se calcula y que va a ser igual a la pendiente. Va a ser la pendiente de este, perdón,
Acuérdense que aquí el orden de los factores sí altera. No, si tienes razón, era este. Este entre este. Y nada más llega hasta 15. Vean, 259. ¿Da diferente? Sí, hay ciertas diferencias. Porque la manera en que lo calculamos es otra de cada una de ellas. Pero se relacionan mucho esta pendiente con eso, a pesar de eso. Y el intercepto, aquí el intercepto va a ser y con respecto a x. O logaritmo. No se nos olvida. Muy importante. En esta ecuación, en este sistema donde lo calculamos, el intercepto es igual a U, la cantidad acumulada hasta infinito. Es decir, toda la cantidad de fármaco que salió del organismo una vez que se administró la dosis. Pero claro, esto, insisto, esto está en logaritmo. Si yo le aplico el antilogaritmo, es decir, le pongo el exponencial de este, voilà, vean, 347 punto fracción miligramos de fármaco que se excretó en orina, que nosotros calculamos que era de 359. ¿Hay una diferencia? Sí, claro, hay ciertas diferencias, pero es muy cercana al valor que nosotros calculamos. Aquí en esta gráfica lo que me hace falta es colocar su línea de tendencia, que va a ser lineal, y le voy a pedir que escriba la ecuación y presente el valor de R en el gráfico, que ahí está. Lo voy a colocar en un formato más grande, de letra. Muy bien, y aquí está. Y esto es lo que nosotros hemos obtenido a partir del tratamiento de los datos de excreción urinaria. ¿Qué nos hace falta calcular? Bueno, pues de aquí lo que necesitamos calcular, de acuerdo al ejercicio, es el valor de F, la fracción de fármaco excretado por vía urinaria. Y nosotros ya tenemos la información para poder hacerlo. Sabemos el valor de la constante de eliminación, de eliminación total, y con esto podemos calcular nosotros el valor de la constante de excreción renal. Vamos a hacerlo, pero no confundirlos con tantas pantallas. Nos vamos al ejercicio. Aquí está nuestra gráfica, vean, que es muy semejante a la que obtuvimos. Aquí están los resultados. Vean, a una dosis de 500, ellos calculan una constante de eliminación de 0.2125. Aquí nosotros lo obtuvimos de 0.213. Okay. Aquí está. Dosis, no se nos olvide, la constante de eliminación que ya lo obtuvimos. El intercepto, él me dice de un intercepto de 77.39. Claro, lo que pasa es de que yo aquí mi intercepto, que K, la constante de excreción renal multiplicada por la dosis,
es igual a 4.350. Pero esto está con logaritmo natural. Yo lo que tengo que hacer es sacar el exponencial de 4.350. ¿Y esto a qué es igual, jóvenes? Aquí está. ¿Y qué unidades están? En miligramos, ¿sí? Por hora. Porque la dosis está en miligramos y la constante de excreción está en horas a la menos 1. Si yo las multiplico, las unidades del intercepto está en miligramos por hora y 77.50. Y aquí me está dando que es de 77.39. Muy parecido. Ahora sí, ¿cómo calculo la constante de excreción renal? Bueno, pues yo sé que la dosis de cuánto es, de 500 miligramos. Sé que 77.50 miligramos por hora es igual a la dosis, que es igual a 500 miligramos, multiplicado por la constante de excreción renal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más despejar de esta ecuación KE va a ser igual a 77.50 miligramos por hora entre 500 miligramos. Entonces, KE es igual a, aquí KE, entre 500. 0.155 miligramos con miligramos se van y me quedan horas a la menos 1. Ya no hice cuadrito perfecto. ¿Cuál es otra de las preguntas? Me dicen, tenemos que saber cuál es el valor de la fracción de fármaco excretado por vía renal y tenemos varias formas de saberlo. Uno es a partir de la cantidad de fármaco excretado hasta tiempo infinito entre la dosis. Otra forma que tenemos, y tiene lógica, véanlo. Si yo me tomé una dosis de 500 miligramos, pero al final resulta que yo excreté hasta tiempo infinito, déjenme ver, la calculada, la calculada en la ecuación, hasta 347.35 miligramos, pues esa es la fracción que yo saqué por orina. También, ¿qué otra forma tengo de calcular la fracción excretada? Pues es la constante de excreción renal entre la constante de eliminación total, es decir, 0.155 horas a la menos 1 entre 0.213 horas a la menos 1. Si se fijan, la fracción de fármaco excretado son adimensionales, no tienen unidades, solo son fracciones. Entonces vamos a calcular para las dos opciones que me da de resultado. Tenemos que FE podría ser igual, si divido 347.35 entre 500, me va a dar
69.5, si lo redondeo a 3 cifras. Esa es la fracción. Si lo obtengo por constante de eliminación, va a ser igual a la constante de excreción renal, que es de 0.155 entre la constante de eliminación total, es de 0.213. Y me da que es de 0.727. Si esto lo expreso en porcentajes, sería el 69.5% y en este sería el 72.7%. Es decir, que el cálculo de la fracción excretada va más o menos de 0.69 a 0.70, más o menos como el 70% se está excretando por orina. ¿Ok? Y entonces vemos los resultados de mi tabla de acá y vean lo que dice. Ellos la calculan de 0.71. Pues sí. Y la cantidad excretada también. El fármaco excretado, la velocidad de excreción. Así de que ya tenemos las respuestas. Y así se calcula la excreción, por velocidad de excreción y por cantidad remanente de fármaco excretado. Son las dos formas que tenemos para calcular nosotros con datos urinarios. Solamente les paso la información, bueno, también, de que este método de la cantidad de fármaco excretada también se le conoce con el nombre de sigma menos. ¿Y por qué? Porque, bueno, ustedes hacen esto para calcular del infinito menos el fármaco que está excretándose en cada intervalo de que se tomó la muestra. Que tengan buen día, jóvenes, buen miércoles. Gracias, maestra. Maestra, igualmente. Nos vemos. Hasta luego.